Todo parecía ir de maravilla para Sigourney Weaver. Acababa de conquistar París, la crítica la aplaudía, Netflix le abría las puertas de los grandes proyectos y Ryan Reynolds celebraba un nuevo triunfo. Pero entonces ocurrió algo, no un escándalo, no una filtración, sino algo más simple y devastador. Una conversación escuchada en el lugar y momento equivocados. Desde ese instante su vida cambió por completo. Lo que vino después fue un silencioso apagón mediático, una desaparición cuidadosamente ejecutada por los engranajes del sistema. Pero ahora Sigourney ya no está dispuesta a quedarse callada y su contraataque no es impulsivo, es quirúrgico. Esta es la historia de cómo una actriz convertida en amenaza decidió romper el guión que otros escribieron para ella. En abril de 2025, Sigourney regresaba de un evento en París que debía marcar un antes y un después en su carrera. Se sentía triunfante, respetada, vista por fin como algo más que un rostro bonito. Todo parecía alineado hasta que, en el vuelo de regreso a Nueva York, sentada a pocas filas de Ryan Reynolds, escuchó lo que nadie debía oír. El actor, en plena llamada telefónica, comenzó a hablar sin filtros. No bajó la voz, no eligió palabras, dijo exactamente lo que debía decir. Nunca fui su esposo, fui la imagen, el contrato, la barba. La perfección de su matrimonio con Blake Lively, tan cuidadosamente construida durante años, se vino abajo en una frase. Sigourney no reaccionó, no intervino, ni siquiera levantó la mirada, pero alguien más sí. Tal vez un ejecutivo, tal vez un asistente, y de pronto su nombre quedó vinculado a algo que nunca quiso ser parte, no por hablar, sino por escuchar. En Hollywood, eso es suficiente para convertirte en amenaza. No importa si tienes pruebas, basta con que estés cerca de una verdad incómoda para que te conviertas en un problema, y el castigo no tarda en llegar. Sigourney aterrizó esperando titulares, propuestas, entrevistas. En cambio, encontró silencio. Su teléfono no sonó, las reuniones desaparecieron. Su agente fue gosteado por estudios que antes la elogiaban. No hubo una llamada de advertencia ni un comunicado oficial, solo una sensación. Algo se había roto. Lo que vino después fue una cadena de desapariciones disfrazadas de ajustes creativos. Proyectos confirmados desaparecieron sin aviso. Marcas con las que ya había grabado campañas la eliminaron de sus materiales. Dior, por ejemplo, no canceló, reestructuró, y en su código interno eso significa borrar. Sigourney no fue atacada, fue borrada, sin escándalo, sin drama. Porque cuando una verdad amenaza con explotar, el sistema no se defiende con gritos, se defiende con silencio. Y así, la actriz principal de Glass Chapel llegó a su gran noche en Nueva York con todo listo, excepto por un gran detalle. No estaba invitada. Se le dio una pulsera de invitada, no una acreditación de protagonista. Su nombre borrado de todos los comunicados, su imagen eliminada de los carteles. Su equipo esperó en vano mientras Ryan Reynolds desfilaba solo por la alfombra, sonriendo como si nada hubiera ocurrido. Lo más perturbador fue cómo la industria protegió a Ryan a toda costa. No limpiaron su imagen, limpiaron a quien podía ensuciarla. Sigourney no había dado entrevistas, no había hecho publicaciones, pero su mera existencia, su cercanía con la verdad era un riesgo. Y el sistema no tolera riesgos. Se le ofreció un acuerdo de confidencialidad de 18 meses, disfrazado de compensación por atribución creativa. En otras palabras, dinero a cambio de silencio. Sigourney no gritó, no lloró, no discutió, solo cerró su laptop y se retiró. El mensaje fue claro: si no firmas, desapareces, y eso fue lo que intentaron hacer. Netflix borró publicaciones con su imagen, eliminó menciones, retiró créditos. Las revistas publicaron una foto de Ryan con Blake Lively en la alfombra roja, pero la imagen era falsa, editada digitalmente. Blake ni siquiera estuvo allí. El montaje fue tan perfecto que engañó a la prensa internacional, pero los metadatos no mienten. La imagen era de otra sesión, de otro lugar, semanas antes, y todo apuntaba a un objetivo: reescribir la narrativa antes de que la verdad saliera a la luz. Pero lo que no calcularon fue que Sigourney ya no tenía nada que perder, y cuando una actriz con visibilidad global, documentación detallada y años de silencio acumulado decide hablar, el mundo escucha.
Esta semana, Signy anunció oficialmente que dará una entrevista sin filtros, sin restricciones y con pruebas. Documentos, grabaciones, fechas, nombres, todo lo que no pudo decir antes. Lo llamaron venganza, pero en sus palabras es justicia. El sistema intentó borrarla, pero lo único que logró fue darle más fuerza. Las redes sociales explotaron. El hashtag ella no firmó se volvió viral en 48 horas. Los fanáticos comenzaron a rescatar imágenes, trailers antiguos, escenas donde Signy aparecía y ahora fue editada. La gente vio, entendió y reaccionó. Ryan Reynolds perdió inversores en su próxima película. Blake Lively enfrentó la deserción de su agencia de PR. La historia cambió, la narrativa se quebró y ahora por primera vez no la escriben los estudios, la escribe Signy. Tan pronto como Signy anunció su entrevista, los engranajes del sistema intentaron reaccionar, pero esta vez ya era demasiado tarde. En menos de 48 horas, los portales de noticias se llenaron de titulares, no por el contenido aún no revelado, sino por la reacción colectiva. Miles de usuarios compartieron hilos, cronologías, capturas de pantalla, contradicciones entre entrevistas pasadas de Ryan y Blake y evidencias de manipulación visual. Las redes no esperaron confirmaciones oficiales, lo entendieron todo. La historia perfecta había sido construida a costa del silencio de otros, y la principal damnificada ahora había decidido romperlo. Lo que siguió fue una tormenta perfecta. Productores que antes defendían a Ryan comenzaron a filtrar declaraciones en Off the Record. Agencias reconocieron que Signy fue marginada sin razón contractual, y varios ex colaboradores de Lively comenzaron a insinuar que el cuento de hadas jamás existió. Pero lo más contundente fue la cancelación de una aparición pública de Reynolds en Londres, con la excusa de problemas de logística que nadie se creyó, porque la verdad, cuando brota, no se puede gestionar, solo se puede asumir. Uno de los golpes más duros fue algo que ni Signy misma planeó, pero que llegó como respuesta directa a su anuncio. Un equipo independiente reveló que desde hace un año venían trabajando en un documental sobre el lado B de Hollywood, con el caso Signy Reynolds como uno de sus ejes centrales. El proyecto, inicialmente archivado por miedo a represalias, ahora había cobrado vida propia. Fragmentos comenzaron a circular por Telegram, Twitter y TikTok. Imágenes inéditas, grabaciones de backstage y conversaciones cruzadas de asistentes de producción donde se hablaba de editar a Signy sin que ella lo supiera. El documental, aún sin estrenar oficialmente, ya tenía millones de vistas. Netflix, al ser señalado como uno de los censores del proyecto, intentó negociar, pero los creadores anunciaron que lo distribuirían de forma descentralizada, con respaldo en servidores internacionales. El mensaje era claro. La historia ya no les pertenece a los de siempre, ahora le pertenece a la audiencia, y la audiencia quiere saber. Lo que por años fue considerado una de las parejas más sólidas y rentables de Hollywood empezó a desmoronarse públicamente. Las marcas comenzaron a tomar distancia. Algunas eliminaron imágenes de campaña pasadas donde aparecían juntos. Otras pausaron colaboraciones sin dar mayor detalles. Pero fue Aviation Gin, la marca que Ryan ayudó a levantar, la que dio el golpe simbólico más fuerte. Archivó sus piezas publicitarias icónicas con él como rostro central, reemplazándolas con contenido más neutral. Mientras tanto, Blake, que había guardado silencio todo este tiempo, publicó una serie de historias crípticas con frases como "la verdad no siempre se dice, pero siempre se siente" y "nada dura para siempre cuando se construye sobre mentiras". Nadie necesitó traducción. Era claro que algo dentro del imperio se había roto y que esta vez no habría guión capaz de ocultarlo. Lejos de caer en el papel de víctima, Signy Whitney dio un paso que sorprendió a todos. Anunció que estaba escribiendo un libro, no un libro de escándalos ni un testimonio vendible, sino una memoria cruda, sin adornos, sobre lo que significa ser mujer en una industria que te aplaude mientras te silencia. Un libro que hablará no solo de su historia, sino de todas las historias que conoció y no pudo contar. Productores editoriales ya la han cancelado. Plataformas de streaming han ofertado por los derechos de adaptación antes de que el manuscrito siquiera esté terminado. Y por primera vez, Signy no se sentó a negociar como actriz, sino como autora, como propietaria de su relato.
ya no necesita un personaje. Ella misma se convirtió en el argumento que Hollywood no supo manejar. Sydney Sweeney no fue cancelada por un error, no fue excluida por capricho, fue silenciada por saber demasiado, por estar en el lugar equivocado y escuchar lo que nadie debía oír. Pero lo que el sistema no calculó fue que esa misma verdad que intentaron enterrar se convertiría en su mayor debilidad. Porque mientras Ryan Reynolds posaba para las cámaras y Hollywood editaba la realidad a su antojo, Sydney entendió algo mucho más profundo, que el poder ya no está en las alfombras rojas, ni en los contratos millonarios, ni en las sonrisas editadas. El poder está en quien se atreve a hablar cuando todos callan, en quien elige no firmar, en quien decide no ser parte del teatro. Hoy, Sydney no necesita protagonizar una película para ser protagonista de su historia. No necesita aplausos fingidos ni campañas vacías. Tiene algo más fuerte. Tiene la atención del mundo, el respaldo de la gente y lo más valioso de todo, su voz intacta. Y si Hollywood no la quiso escuchar, ya no importa, porque ahora la está escuchando el mundo entero. ¿Tú qué piensas? ¿Fue esto un acto de valentía o una traición al sistema? ¿Ryan Reynolds es víctima de su imagen o cómplice de su silencio? Déjalo en los comentarios y comparte este video si tú también crees que ya es hora de romper con los relatos impuestos. Suscríbete para más historias que nadie se atreve a contar.